¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, necesitamos formarnos en ambas esencias. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar temas que tienen que ver con la formación humana. Hemos estado revisando esa relación de padres a hijos que en los últimos tiempos se vuelve tan difícil, tan conflictiva. Y es que en un mundo tan cambiante como el actual, pocas cosas permanecen estables y esto nos obliga a vivir constantemente buscando adaptarnos al cambio. Pero la capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones sin sucumbir ante lo imprevisto es en muy buena parte resultado de la estabilidad de que gozamos en la infancia. Un niño que vivió una infancia estable en su vida de adulto va a ser una persona segura. Nuestros hijos que se desarrollan en una sociedad cada vez más diversa y en constante transformación necesitan hoy más que nunca de la estabilidad del carácter de sus padres. Un niño que ve la seguridad con que actúan sus papás siempre también va a saber cómo actuar. Tiene ahí ejemplos para emular, para imitar. El niño que tiene papás cambiantes, volubles, inestables e inseguros va a reproducir ese modelo en su propia vida. Desde luego, no es nada fácil actuar con seguridad en todas las circunstancias, y menos hoy día en que todo cambia a una velocidad sin precedentes. Lo que ayer parecía una novedad, el día de hoy ya quedó en el pasado. A esa velocidad nos estamos moviendo. Por eso, para lograr esa estabilidad, es importante, por una parte, estar mejor preparados de lo que estuvieron quienes fueron nuestros padres en el pasado. Formar una familia que transite por el camino correcto en una sociedad que no sabe para dónde va, es todo un desafío que exige que estemos bien formados en los valores, en los principios, y que nos estemos actualizando para saber cómo acomodarnos a los ritmos actuales de vida, buscando corregir las expresiones que a veces se vuelven práctica rutinaria, pero que están fuera de la moral y fuera de los auténticos valores. Cuando está uno actualizándose, cuando está uno bien formado y cuando es uno capaz de estarles diciendo a los hijos cuáles son los cambios que son válidos para que los asuman y lo que está manifestando la sociedad de bien, pues el niño ya sabe cómo conducirse, y también advertirle qué cosas se están llevando a cabo en la sociedad que no se debe reproducir. Pues, si bien es cierto que hoy tenemos mayores peligros y problemas, también contamos con más recursos que hace algunos años. Es que antes el ambiente social era más tranquilo y estructurado. Los avances de las ciencias de la conducta
en los últimos tiempos son sorprendentes. Y gracias a su difusión hoy tenemos acceso a la mayoría de los grandes expertos. Ahí está el internet, ahí están seminarios, ahí están centros de estudio para la familia. Pues todo esto nos da armas para enfrentar una sociedad difícil y cambiante que es la actual. Pues tenemos pues acceso actualmente a grandes expertos y reconocidas autoridades en los temas de la familia, pues a través de videos, cursos de superación, libros, conferencias ya y todo lo que ya dije. Por otra parte, además de prepararnos con dedicación para la labor de ser padres, es urgente que nos esforcemos por alcanzar también esa serenidad interior que les permita a nuestros hijos vivir sus propias experiencias sin miedo a sufrir ataques de agresión de parte nuestra, a veces sin ninguna razón y sobre todo sin sentir qué fue lo que hicieron a veces mal. Cada vez que les ocurre que el papá o la mamá se alteran y les llama la atención, a veces se preguntan, pero ¿ahora qué hice? Y a veces ni siquiera se les da la razón de la amonestación o el castigo. Signo pues de que está irritable, está inestable el papá y la hebra se rompe por lo más delgado. No halló a quien más utilizar para hacer catarsis a sus frustraciones que al propio hijo. Esto debemos estar muy atentos en evitarlo en casa porque vamos a crear hijos resentidos, inseguros, que no saben a qué atenerse con actitudes tan cambiantes de los padres. Entonces, viendo todo el mal que podemos hacer por falta de tener serenidad espiritual, tenemos que obligarnos en forma valiente a revisar qué está ocurriendo con nosotros cuando nos sentimos irritables, a trabajar en nuestra propia autoestima y examinar nuestros defectos de carácter y a luchar para superarlos, sobre todo entendiendo que en un hogar la parte más frágil, débil y sensible son los hijos y que no tenemos por qué hacerlos víctimas de nuestros malos ratos. Un requisito indispensable para promover el crecimiento de los hijos es que nosotros crezcamos como padres y también como personas. Y una parte muy importante de ese crecimiento lo constituyen los esfuerzos que hacemos por lograr esta estabilidad emocional a la que me refiero. Entre la estabilidad emocional y la fortaleza espiritual, nosotros exhibimos una imagen de seguridad personal ante nuestros hijos. Que tenemos problemas es inevitable, pero cuando con serenidad los estamos enfrentando, buscando las soluciones, nuestros hijos son muy listos, observan qué hacemos, qué no hacemos, qué luchas enfrentamos y cuáles dejamos de hacer. Y un hijo se siente muy estimulado cuando ve que sus progenitores le dan con el ejemplo la manera y lecciones de vida
de cómo enfrentar sus propios problemas. Viviendo pues con esa estabilidad emocional y esa fortaleza espiritual, le ponemos pilares a la formación de nuestros hijos, en donde van a descansar y se van a poder adaptar sin problemas a las condiciones externas de la vida actual. Lo que nos proporciona la serenidad para transmitirla en nuestros hogares y llevar la paz es sin duda que nosotros mismos tengamos esas directrices de seguridad para saber cómo actuar en cada caso. Y como decía, esto exige que nos estemos actualizando, nos estemos apoyando en todos los recursos de la gente que es experta en la materia y que por fortuna antes se decía, pues es que no se aprende a ser padre. Y así nos sucedió a nosotros en la mayoría de los casos. Pero las generaciones actuales sí tienen esa posibilidad de aprender a ser padres. Desde luego que habrá muchas cosas que tendrán que vivirse porque no se aprenden en forma teórica, pero hay muchos institutos, repito, que nos ofrecen ese apoyo necesario para conducirnos nosotros creciendo y haciendo crecer a nuestros hijos. Ser padres, pues, es hoy un desafío que parece ser cada vez más abrumador. Hay que pasar ahora por las aulas para tomar las armas de formar a los hijos, armas necesarias para formar a los hijos en esta sociedad cada vez más complicada. Y lo que sucede es que se han perdido también muchas tradiciones y se han empezado a dividir las familias enfrascadas cada quien en su lucha de vida. Y antes los mismos parientes cercanos eran fuente de información y soporte para las generaciones que iban arribando. Los padres ahora estamos más solos en esta tarea de formar a los hijos y a veces confundidos por falta de actualización. Quizá por eso la paternidad se ha convertido en una de nuestras actividades donde cada vez tenemos más necesidad de investigar y de revisar para estar siempre sabiendo cuáles son las normas y cuáles son los caminos que debemos trazarnos antes que trazarlos a nuestros hijos. Nadie da lo que no tiene. Hay que organizarse para poder organizar. Y estábamos viendo pues cómo actualmente no es tan sencillo el ser padre, puesto que tenemos que recibir una formación y luego al empezar a formarnos académicamente para adquirir los conocimientos necesarios para conducir una familia, resulta que entonces empezamos a poner la actividad de ser papá o mamá equiparable a las de las otras profesiones. Y ahí, igual que en las profesiones, entramos a la competencia de la vida, luego resulta que también como padres empezamos a medir qué éxito estamos teniendo con aquello que aprendimos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Si hemos de estudiar, pues es para tener más información, pero no para empezar a ver a los hijos como un proyecto. Solamente, repito, es para tomar lo necesario
ayudándonos a nosotros y ayudar a nuestros hijos. De otra forma vamos a empezar a medir la capacidad o la calidad del desempeño que estamos teniendo como padres, midiéndolos como se mide cualquier profesión por medio de los resultados tangibles y medibles. Y empezamos a ver si nuestros hijos están aprendiendo más rápido que los otros, si los honores académicos que obtienen y los trofeos que ganan son mejores y de más calidad que lo de los otros muchachos. Ahí empezamos ya una competencia indebida. Ahí en estos parámetros andamos buscando satisfacer nuestras propias ambiciones y expectativas. Y esto implica que le hacemos presión a los hijos para que logren llegar más lejos que los demás, muchas veces más allá de lo que les permiten sus propias capacidades individuales. En países como Japón dicen que han aumentado muchos los suicidios de niños, y tiene que ver con esto, con la abrumadora presión que ejercen los padres, queriéndoles abrir un paso más fácil en la vida. Los llenan de pendientes, de obligaciones, sin medir a veces cuáles son las verdaderas capacidades y límites de los niños. Y estos optan por sentirse que no vale la pena un mundo en donde desde el inicio se tienen que recibir semejantes presiones. Pues ahí se establece, cuando un padre se forma bien, una especie de competencia, a veces sin que se den cuenta, a veces sí se dan cuenta, respecto a los otros padres, y empiezan a medir el rendimiento de los hijos comparándolos con otros niños de la misma edad. Por estar empeñados en que nuestros hijos sean alguien, es decir, personas, bueno, hay que decir, de acuerdo a los parámetros con que medimos el éxito, un papá siente que tuvo éxito en la formación de un niño cuando éste se vuelve una persona rica, famosa o poderosa. Y la verdad es de que estos valores y estos parámetros están equivocados. Recuerden que es más importante el saber aceptar lo que Dios nos da, no porque por indolencia tengamos a veces limitaciones económicas, no, porque entendemos que hicimos el mejor esfuerzo. Quien ha sudado la camiseta cada día para obtener el pan con el sudor de su frente, no se reprocha nada. Ya habrá oportunidad en que Dios mande mejores tiempos, las circunstancias cambien, y el que está con la disciplina de estar trabajando con constancia, con verdad, tarde o temprano va a mejorar su situación. Pero el tener riqueza no da esa paz interior. Nada altera, nada inquieta al que nada desea. El que está conforme con el esfuerzo que realiza y se alegra recibiendo el fruto de su trabajo, buscando siempre mejores condiciones, pero repito, no se encuentra responsable de no haber hecho su mejor esfuerzo, es una persona feliz. Y hemos visto muchos hogares humildes que irradian felicidad, mientras que hay hogares llenos de bienes
materiales en donde hay tristeza, hay amargura, hay dolor. Entonces, ser rico no es de ninguna manera un parámetro que debiera ser tomado para medir el éxito. El ser famoso, pues ya ven que dicen que con tal de que se hable de una persona para ganar notoriedad, ¿qué importa que se hable mal o que se hagan escándalos? Qué mentira es esta a lo que hemos llegado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser deseable para las personas o las familias que se estén hablando de cosas que a veces solamente en privado debía comentarse? Entonces, pues no es tampoco el ser famoso y el ser poderoso. El poder puede envenenar, el poder puede hacer que se pierda el piso, y cuando va uno en afán del poder, siempre al voltear para arriba va a haber alguien más poderoso y ahí va en una escalada que nunca tiene fin. Por eso hay que estarles diciendo a los hijos, sí, hay que esforzarse siempre por vivir mejor. Hay que decirles que el buen hombre tiene que ver con vivir los valores auténticos, los valores cristianos, no con el escándalo, y que el recurso más poderoso del universo es el amor. Quien practique el amor va revestido de poder. No es el poder que aplasta, sino el que acaricia, el que construye, no el que destruye. Pues en fin, a veces al darles nosotros parámetros equivocados a los hijos, por los cuales deban medir ellos mismos sus éxitos, los padres estamos impidiendo que los niños sean ellos mismos. Así, en el proceso de hacerlos crecer de acuerdo con lo que nosotros soñamos, dejamos de formarlos y comenzamos a deformarlos. Empecimados en ser eficientes, nos volvemos exigentes y normativos, y con ello saboteamos el espíritu de comprensión, de amistad, de camaradería que debería reinar en el ambiente familiar. Ahí todos son normas, todas son reglas, todos son exigencias, y la alegría de familia y la alegría que debe sentir un hijo al estar con sus padres cuando sabe que lo están exigiendo y siempre lo están metiendo a reglas, encajonándolo, pues se va a volver esquivo, va a evitar encontrarse con ellos, con sus padres, porque sabe que cada vez que se arrima a ellos, sale nuevamente con un compromiso y una exigencia que a veces ya les resulta difícil de soportar. Pues como se ve, ser padres no es una actividad, es un estado o condición de la edad adulta. Para su desempeño no se necesita eficiencia, sino mucha paciencia. Y su éxito no depende de las actividades que desarrollemos, sino de las actitudes que demostremos. Aprende más un hijo por medio del testimonio que por la palabra. La palabra que no va precedida de testimonio es una palabra hueca. Es una palabra que enseña al hijo a ser un hipócrita, un simulador. Sabe que es bueno hablar de las normas, de la educación, de los valores, pero que cumplirlos no, porque ve que el que le da las normas es el primero en violarlas. Por eso es importante que enseñemos por medio
del testimonio. Nuestra misión es apoyar a los hijos en su proceso de crecer y una cosa muy importante, no querer convertirlos en lo que nosotros no pudimos ser. A veces que queremos que el hijo sea aquel que venga a realizar lo que nosotros mismos no pudimos, o por falta de carácter o de compromiso, y luego nos volvemos puritanos. Para que se desarrolle pues un hijo y se sienta apoyado, lo fundamental es ofrecerles un hogar donde reine la armonía, impere ese espíritu de solidaridad donde unos a otros se apoyan a crecer, donde prevalezca el respeto y sobre todo abunde el afecto, el amor entre cada uno de los miembros de la familia. Brindar esto a los hijos no será fácil si recordamos que la paternidad es una bendición, no una función. Nuestros hijos son partes de nuestro patrimonio, no son parte de nuestro patrimonio. Son seres cuya vida gestamos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de amarlos y protegerlos, no de hacerlos un clon nuestro, a nuestra imagen y semejanza. Como padres somos decisivos en su existencia. Tenemos el poder de arruinarles o alegrarles la vida. Podemos ser un elemento de tortura o un instrumento de inspiración. Podemos humillarlos o enriquecerlos, herirlos o sanarlos, humanizarlos o deshumanizarlos. Son nuestras actitudes las que deciden si nuestro recuerdo se va a perpetuar en ellos, en cosas bellas. Y claro, el que ha estado inmerso en un ambiente así, también empezará a sembrar lo mismo en la vida. Estamos viendo cómo se ha ido haciendo cada vez más compleja la relación de padres e hijos, o de padres a hijos, en los tiempos actuales donde todo cambia a ritmos vertiginosos y en donde hay que estarse actualizando para poder conducir a los hijos y orientarlos sin riesgo de quedarnos en el pasado y de que las orientaciones que demos no tengan ya validez en este momento. Hay cosas que no cambian. Ya dije, los valores, los auténticos valores, esos siempre están ahí inconmovibles, no sufren cambios. Y todo esto cada vez hace que los padres también, igual que los hijos, nos sintamos presionados. Hay un sentimiento de culpa muy generalizado actualmente entre los padres de familia por la falta de tiempo para brindarles a los hijos y a la familia toda la atención que estos necesitan. Y motivados por el sincero deseo de hacer que el poco tiempo de que disponen para sus hijos sea de buena calidad, los padres a menudo evitan disciplinar a los niños y les permiten hacer todo lo que les viene en gana. Los niños, a su vez, reclaman la atención permanente de su papá o su mamá cuando están en casa y exigen que les den todo lo que piden. Lo más grave es que con sus exigencias y su mal comportamiento van aumentando y terminan por enfurecer a los papás, que pueden recurrir al castigo, lo cual los hace sentir aún más culpables.
Otra forma, no menos perjudicial, con la que los padres tratan de aliviar sus culpas, esta culpa falsa de vacío. Hemos dicho, más vale un minuto de intensidad que una vida de hastío. El hijo sabe entender que el padre está luchando en su casa. Cuando se le alienta que sea caprichoso y haga todo lo que quiera, pues el hijo está exigiendo y reclamando siempre esa presencia, pero como una especie de chantaje para obtener lo que él quiere. Un padre equilibrado sabe que está luchando por ese hijo, por la esposa, buscándoles un bienestar y un porvenir mejor, y pues sabe que todo lo que hace en el día son actos de amor. No llega pensando apenas dar el amor, sino que todo el día se prodigó en el amor hacia los suyos. A veces trabajando algún tiempo extra para comprar las zapatillas a la mamá que tanto le gustan, o el juguete o los juguetes que tanto desearon sus hijos. Pues ese esfuerzo laboral es un acto de amor, y cuando se les hace saber a los hijos, hijo, no estuve contigo todo el día como dices tú que quisiera, lo cual no es, que quisieras, lo cual no es posible, pero todo el día pensé en ti. Me esforcé a ser un mejor obrero, un mejor profesionista, un mejor trabajador, para por medio de esto poder obtener para ti mejores cosas. Todo lo hice pensando en ti. Y el tiempo que dedicas en tu casa, pues tienes que dedicarlo no solo a ellos, sino a muchas otras cosas, a tu cónyuge, a los hijos, a cosas personales que tienes que realizar. Cuando hay esta armonía, esta estabilidad y este entendimiento, el hijo acepta que su padre distribuya, no siente que le escatima su tiempo, sino que sabe que le ha dedicado todo el día, no un rato, todo el día. Y de esa manera unos y otros van a estar en armonía y sintiéndose en paz. De otra forma, cuando se siente ese sentimiento de culpa porque no se les ha dado todo el tiempo que quisiéramos a los hijos, para aliviar sus culpas, algunos padres terminan llenando a los niños de regalos, de juguetes, de diversión, etcétera. Es una generosidad extrema que lleva a que los niños distorsionen los valores en que deben ser formados. De esa manera no aprenden a apreciar ni cuidar lo que tienen, sino que acaban por convertirse en adultos centrados en sí mismos, que viven para acumular cosas y dinero a cualquier precio. Además, toda esa permisividad trae como resultado que los niños no desarrollen autocontrol ni formen buenos hábitos de trabajo y se conviertan con el tiempo en personas inmaduras y caprichosas, con poca motivación y deseos de superación. El autocontrol es una cosa importante en la vida, el poner los límites de lo que puedo y no puedo, de lo que debo y no debo. De otra forma, pues vamos a estar insatisfechos, siempre buscando tener por el afán de tener. De esa manera ya no se disfrutan las cosas, se acumulan simplemente. Otra consecuencia de esa actitud complaciente por parte de los padres
que deteriora la imagen de ellos ante el niño es ese menosprecio porque que siente el hijo por su padre, porque se da cuenta que es capaz de manipularlo a su antojo. Se da cuenta entonces de que el padre en sus manos es como un objeto para complacer todos sus caprichos y sus exigencias. Estos niños en estas condiciones se vuelven desconsiderados con sus padres, sienten poca admiración y respeto por ellos. Entonces como se dan cuenta, pues para nadie resulta buena esta actitud permisiva. Los sentimientos de culpa pueden utilizarse en forma positiva si se aprovechan para lo que deben de servir, es decir, como señal de que hay ciertas conductas que se deben modificar porque la conciencia nos indica que son inaceptables las cosas que a veces hacemos. Si el problema es la falta de tiempo, habrá que reorganizar las prioridades para darle un primer lugar en nuestra agenda a lo que es fundamental e impostergable. Nada hay más importante para los seres humanos que el amor de su familia. La familia y los hijos son la fuente vital de afecto, de ternura, de solidaridad, de apoyo, es decir, de todos los frutos del amor. De tal manera que es preciso asegurarnos de que ocupen un lugar importantísimo en nuestra vida, pase lo que pase. Así vamos a poderles garantizar la cantidad y la calidad de amor que necesitan nuestros seres queridos. Viene al caso la historia que cuentan de un maestro que hizo la siguiente prueba a sus discípulos. Dicen que tomó un recipiente de cristal y lo llenó de piedras del tamaño del puño de una mano. Cuando no le cabían más, preguntó: ¿está lleno? Y todos los alumnos respondieron: sí. No, los corrigió el maestro, y metió enseguida en el recipiente muchas piedras más pequeñas que se acomodaron entre las grandes. Volvió a hacer la misma pregunta: ¿está lleno? Y los discípulos, con base a su experiencia anterior, contestaron: posiblemente no. Y él contestó: correcto. Y tomó una bolsa de arena que empezó a derramar sobre las piedras grandes y pequeñas, y nuevamente quedó aparentemente completo el recipiente. Y nuevamente les preguntó: ¿creen que ahora sí está lleno? Dudosos, la mayor parte de los niños respondieron nuevamente no. Y dice el maestro: correcto, otra vez acertaron. Tomó una jarra de agua y la derramó, y vieron que cabía todo el líquido de la jarra en el recipiente. Y les dijo el maestro: ¿qué aprendieron de esta historia? La respuesta fue que siempre hay espacio para algo más. Respondieron algunos. Falso, corrigió el maestro.
desocupó el recipiente de nuevo, luego colocó primero la arena, enseguida las piedras pequeñas, y cuando trató de colocar las más grandes, encontró que había espacio para unas pocas y tuvo que dejar varias afuera. Entonces el maestro agregó: lo que esta prueba nos enseña es que si no colocamos aquello que es más grande, es decir, lo que es más importante en nuestra vida, en un primer lugar, después no va a caber, aunque lo queramos acomodar. Que nuestros hijos pues no se queden sin un lugar primordial en nuestra vida. Nada puede ser más importante para quienes somos padres que el amor y el bienestar de nuestros hijos. Lo que los niños necesitan son padres que los cuiden, los guíen y los disciplinen, y no que los complazcan en todo. Y eso lo entienden bien los niños. Un niño es tan inteligente que cuando está flaqueando el padre, sintiéndose con alguna culpabilidad, aprovecha muy bien el niño este desconcierto psicológico para obtener beneficios a su favor. Por eso creer que se es buen padre, porque a los hijos no les falta nada, es una mentira, porque a veces les falta lo más importante, que es esa atención personalizada y el amor. A veces nos convertimos en proveedores y pensamos que con eso estamos cumpliendo. Nada más falso que eso. La presencia afectiva de los padres es lo más importante. Es malo ser negligente como padre, pero es peor disfrazar esa negligencia permitiéndoles toda serie de caprichos o estándoles dando continuamente retribuciones o premios. Así no se sustituye la carencia de amor o de presencia. Esa es una forma falsa que engaña al padre que así lo hace y que perjudica al hijo que lo recibe. La paternidad no es una inversión, es una misión y un compromiso personal insustituible. La mayor riqueza que un padre y una madre poseen no son los bienes materiales que han acumulado en el transcurso de su vida, sino sus propios hijos. En ellos va a trascender una buena o una mala educación. Por eso dicen que formar a una mujer es formar a una familia. Generalmente la mamá es la que está más en contacto con los hijos, y curiosamente algunos padres juzgan innecesario educar a una mujer con exigencia, porque dicen si se ha de casar y si a lo mejor no va a poder poner en práctica lo que aprendió. ¡Qué mentira! En los propios hijos y en el hogar es donde más va a capitalizar lo que haya aprendido. Recordemos que buenos padres no son quienes se ocupan de que nada falte a los hijos, sino quienes no les falten como padres, aquellos que estén cumpliendo con todo lo que les deben dar en fe y amor. Pues que haya una buena relación entre ustedes y sus hijos, entre ustedes y sus padres,
y llegamos al final del programa. Esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández. Que tengan buena tarde.